ya habíamos hecho con anterioridad en un video anterior el análisis de componentes principales, habíamos realizado la aplicación del comando prcomp o principal component, y esto se había guardado, los resultados se había guardado como un objeto que se llama PCA1. Ahora el asunto es, ya tenemos hecho el análisis, ya se generaron los componentes, recuerden, cada componente es una nueva columna, y cada columna es un resumen de todas estas, de las columnas o variables originales. Pero ahora lo que tenemos que empezar a hacer es analizar qué hay dentro de esos componentes. Como les decía, la meta de este análisis es generar una gráfica, y es lo que vamos a hacer actualmente. Usualmente se suele trabajar con los primeros dos componentes que se considera que son siempre los más importantes. En raras ocasiones hay un tercer componente que suele ser importante, pero eso es muy poco común. Bueno, para hacer la gráfica podemos utilizar el comando base de gráfica de R, utilizamos el comando plot, abrimos paréntesis e introducimos nuestra primer variable. La primer variable va a salir de nuestro objeto PCA1, y dentro de el objeto X lo que nos interesa es seleccionar a la primer columna, que ese es el primer componente, y separado por una coma incluimos nuestra segunda variable a graficar, que es igual del mismo objeto PCA1, igual del mismo objeto X. Lo que queremos es que se seleccione a la segunda columna. Esta segunda columna, recuerden, es el segundo componente. Si lo grafican, lo que va a ocurrir es esto, es esta gráfica. Esta es nuestra gráfica de componentes principales. En el eje de las X, o en el eje horizontal, se encuentra nuestro primer componente, y en el eje en el eje vertical se encuentra nuestro segundo componente, y lo que se encuentra dentro de los puntos se refiere a todos los casos de nuestra base de datos. Aquí en nuestra base cada punto es un país de 1990 a la fecha, y lo que estamos viendo es el resumen de las 5 variables originales, resumido o reducido a solamente 2 dimensiones. Y entonces lo que podemos ver es que estos valores de menos 2 a 4 y de menos 6 a 6 están dados en unidades de desviación estándar, están estandarizados. Bueno, ese es el primer elemento. Ahora, lo que nos hace falta es después identificar el tamaño de la variabilidad de la muestra que explica cada componente principal. Esto es, cada componente cuánto nos está ayudando a entender de nuestro universo de estudio. Para eso se utiliza este comando de summary, y adentro mandamos a llamar a nuestro objeto de PCA1. Si le dan control enter y ven en la consola, lo que ocurre es esto. Lo que nos dice es la importancia de los componentes. Recuerden, aquí se generan 5 componentes, cada PC1, PC2 es un componente principal, que es un resumen son combinaciones de resúmenes de nuestras variables. Y recuerden, aquí se generan 5 componentes porque tenemos solamente 5 variables. Si hubiéramos trabajado con 10, de inicio se generarían 10 componentes. Ahora, los elementos que nos arroja esta tabla es la desviación estándar, qué tanta desviación estándar o variabilidad hay en cada componente. También nos dice cuál es la proporción de la varianza que explica, y esto se refiere a la varianza de todo el universo de casos, y finalmente está la proporción acumulada de esta varianza o variabilidad que explica. Aquí la desviación estándar, vean que para el primer componente es de 2.2, para el segundo componente es de 0.24, para el tercero es de 0.19. Usualmente aquí es un criterio, como le llaman rule of thumb, un criterio de decisión rápida, que se suelen elegir a los componentes. Para saber la importancia de los componentes y cuáles elegir, usualmente se seleccionan aquellos componentes cuya desviación estándar está por arriba de 1. Si se dan cuenta, el primer componente está por arriba de 2, pero el segundo está muy por debajo de 1. En este caso podríamos reducir todo nuestro universo a solamente un componente, pero vamos a trabajar con estos dos primeros. También dense cuenta cuánto baja a partir del tercer componente en términos de desviación estándar. Ahora, eso lo vemos en términos de varianza explicada.
Estas son proporciones, entonces lo que nos está diciendo esto es que este 0.97 es que nuestro primer componente nos está explicando al 0.97 de los casos, o una proporción de 0.97 de todos los casos, o traducido en porcentajes, nos está diciendo que el primer componente está explicando al 97% de los casos, mientras que el segundo componente está explicando solamente al 1.2% de los casos, y por ejemplo del componente 3 en adelante cada uno explica menos del 1%. Entonces usualmente no es muy útil incluir como nuevas variables a componentes que tienen una variación, que explican una proporción muy baja de los casos. La idea es, lo importante es que cada uno de los componentes tenga una variabilidad, explique una variabilidad amplia. Y bueno, ya esto es nada más lo acumulado de todos los casos. En ese sentido, a partir de esta base de datos, nuestro componente 1 y el principal, el componente central es el componente 1, y vamos a mantener al segundo para ejemplos, para cuestiones de ejemplos, pero bastaría, por ejemplo, podríamos reducir nuestras 5 variables a solamente una y trabajar con el componente 1. Bueno, hasta aquí esto de identificar el tamaño de la variabilidad que explica cada